Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Leonardo Daniel Osorio. Soy médico especialista en anestesiología. Soy egresado del Centro Médico Nacional La Raza y en esta ocasión voy a tener el privilegio de compartir con ustedes este tema que es muy importante por el impacto en la morbimortalidad a nivel mundial. Y vamos a comenzar con este tema, que es la enfermedad vascular cerebral. Para empezar a abordar sobre este tema, tenemos que comenzar por los conceptos generales. ¿Cómo vamos a definir a la enfermedad vascular cerebral? Como un trastorno en el cual el encéfalo va a estar afectado de forma transitoria o permanente por una oclusión o por una ruptura de un vaso. Esto nos puede generar, en el caso de una oclusión, una isquemia y en el dado caso de una ruptura de un vaso sanguíneo, una hemorragia. Hay distintas formas de clasificar a la enfermedad vascular cerebral. Sin embargo, la clasificación que más habitualmente se utiliza y la más común es la clasificación patológica. Cuando hablamos de la clasificación patológica, podemos entender que el EBC se puede dividir en dos tipos principales de acuerdo al mecanismo fisiopatológico que les esté ocasionando. Tenemos al EBC isquémico y el EBC hemorrágico. A su vez, el EBC hemorrágico lo podemos subclasificar en dos tipos principales, que es la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea. Vamos a comenzar a hablar sobre el EBC isquémico. El EBC isquémico lo podemos definir como un conjunto de afecciones clínicas que se van a caracterizar por el déficit neurológico de un inicio súbito. Esa es una característica muy importante de este tipo de EBC. Y esto se debe principalmente a la oclusión total o parcial de alguna de las arterias cerebrales. Hablando un poco sobre la epidemiología del EBC, tenemos que a nivel mundial el EBC representa la segunda causa de mortalidad, ocupando el primer lugar las cardiopatías de tipo isquémico. El EBC ocupa el primer lugar en discapacidad neurológica a nivel mundial. En esta gráfica, del lado derecho, podemos observar el número de defunciones en la progresión desde el año 2000 hasta el año 2019, en el cual ustedes pueden observar que la cardiopatía isquémica sigue manteniendo el primer lugar en defunciones a nivel mundial y el accidente cerebrovascular el segundo lugar en frecuencia. Estamos hablando que todas estas enfermedades son enfermedades no transmisibles. En el año 2016, la OMS estimó que murieron aproximadamente 41 millones de personas. De estos 41 millones, 17.9 millones correspondieron a un EBC. Del total de estos 17.9 millones, el EBC isquémico representó el 80% de todas las defunciones que ocurrieron durante este año. En el año 2010, la American Heart Association realizó unas metas a 20 años con una reducción del 20% en cuanto a la mortalidad en Estados Unidos. Con el advenimiento de las nuevas guías desde el 2010 a la actualidad, con las recomendaciones para un diagnóstico oportuno, un traslado oportuno y un tratamiento adecuado de estos pacientes, ellos sí han logrado mantener una disminución de la mortalidad en el tiempo que ellos se plantearon. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo como el nuestro, tenemos un gran problema. Lamentablemente, la mortalidad, en vez de descender, sigue en aumento. En este artículo nos maneja una predicción hasta el año 2050, en el cual se estima que la morbimortalidad en estos pacientes se va a incrementar, incluso en el grupo etario que sigue presentando mayor cantidad de defunciones, es en mayores de 85 años. De hecho, la pendiente desde el año 2020 a la estimación del año 2050 es un crecimiento prácticamente exponencial el que se está teniendo. El sexo, que está frecuentemente
más afectado es en mujeres, hablando de todos los países que se encuentran en vías de desarrollo. El segundo grupo etario que está también afectado es desde los 75 hasta los 84 años de edad. La epidemiología en México no es muy distinta a lo que está sucediendo a nivel mundial. De hecho, en el año 2012 se estimó que la mortalidad en México fue de 3.92 por cada 100,000 mexicanos. EBC Isquémico participó en el 2.10 por cada 100,000 defunciones de personas mexicanas, y el Sistema Mexicano de Mortalidad durante el periodo de 1980 hasta el año 2012 identificó un total de 770,838 muertes. Y de estas muertes, el 53% se presentó en mujeres, y el grupo de edad más afectado fue desde los 35 hasta los 74 años de edad, representando el 43.68% de todos los fallecimientos. Ese mismo Sistema Mexicano de Mortalidad clasificó los principales estados en los cuales hubo mayor cantidad de defunciones, siendo la Ciudad de México en primer lugar. En segundo tenemos al estado de Hidalgo, tercero Estado de México, seguido por Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. La población mexicana es una población muy heterogénea, que está distribuida en diferentes grupos étnicos, en diferentes localidades, y cada una de esas localidades tiene hábitos y costumbres que son específicas de esas localidades o esas entidades. Tienen hábitos dietéticos que llevan igual a lo largo de toda su vida, tienen hábitos y costumbres que son propias de cada una de las localidades, y desafortunadamente esa heterogeneidad que tiene la población mexicana incrementa la prevalencia de un riesgo vascular. De hecho, esta gráfica está enfocada a los principales factores de riesgo que tiene la población mexicana para el desarrollo de EBC isquémico, siendo la hipertensión arterial sistémica en primer lugar como factor de riesgo. En segundo tenemos al tabaquismo. Tercero, incluye las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus. En cuarto lugar tenemos a la hipercolesterolemia, y por último las afecciones cardíacas, como la enfermedad coronaria y la fibrilación auricular. Estos son los principales factores de riesgo que tiene la población mexicana. Sin embargo, pues también existen otros factores de riesgo que los podemos clasificar como factores de riesgo modificables y aquellos que no son modificables. Aquellos que no son modificables englobamos a los pacientes que tienen una edad mayor de 45 años, con una media frecuente de 65 años, es más frecuente en hombres, y la raza mayormente afectada es la afroamericana. Hablando de los factores de riesgo que son modificables, pues incluimos los primeros 6 factores que habíamos mencionado en la gráfica, pero vamos a agregar a la hipertrofia ventricular izquierda como uno de los factores de riesgo también importantes, el incremento del índice de masa corporal, y por último, niveles elevados de lipoproteína de baja densidad. Hablando sobre la etiología del EBC isquémico, los podemos clasificar en 3 grandes grupos: trastornos vasculares, trastornos cardíacos y trastornos hematológicos. Dentro de los trastornos vasculares englobamos a la ateroesclerosis, a la displasia fibromuscular, arteritis de células gigantes, al lupus eritematoso, poliarteritis nodosa, arteritis sifílica, el SIDA. Trastornos cardíacos, la arritmia más frecuente la incluimos aquí: fibrilación auricular. Incluimos también valvulopatías, cardiopatía isquémica, cardiopatía reumática y, endocarditis tanto infecciosa como no infecciosa. Trastornos hematológicos, incluimos a la trombocitosis, policitemia y los estados de hipercoagulabilidad. Aquí, en esos estados de hipercoagulabilidad, incluimos al COVID, que actualmente se ha demostrado que el COVID es uno de los factores de riesgo para el desarrollo de eventos cerebrovascular de tipo isquémico. Hablando sobre la fisiopatología del EBC isquémico, para empezar a hablar
sobre todos esos fenómenos patológicos que van a llevar al déficit neurológico, tenemos que empezar a hablar sobre la hemodinamia cerebral, los principales puntos importantes. Primero hablaremos sobre el flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral representa del 20 al 30% del gasto cardíaco total. El flujo sanguíneo cerebral normal es de 40 hasta 50 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto. La característica que tiene el flujo sanguíneo cerebral es que va a depender completamente del consumo metabólico cerebral de oxígeno. Es decir, cuando el consumo metabólico cerebral de oxígeno de una área del encéfalo es mayor, el flujo sanguíneo cerebral se tiene que incrementar para poder compensar las demandas de oxígeno que está teniendo esa área encefálica. Cuando el consumo metabólico de oxígeno a nivel cerebral disminuye, es decir, el metabolismo cerebral disminuye, el flujo sanguíneo cerebral tiene que hacer lo mismo, baja. Y este mecanismo ocurre gracias a un fenómeno que se llama autorregulación cerebral. La autorregulación cerebral es un cambio de las resistencias vasculares cerebrales a las demandas metabólicas cerebrales. Es decir, los cambios que tienen las resistencias vasculares cerebrales son una dilatación o una vasoconstricción con la finalidad de mantener un flujo sanguíneo constante acorde a las demandas metabólicas que requiere el cerebro en ese momento. Existen tres factores importantes que van a influir en los cambios de la resistencia vascular cerebral. Tenemos a la presión parcial de dióxido de carbono, a la presión parcial de oxígeno y a la presión arterial media. Este factor, la presión arterial media, es uno de los principales para poder mantener este proceso de autorregulación cerebral. Ahorita vamos a ver por qué. En esta gráfica, espero que puedan entender un poquito mejor lo que está ocurriendo para que se pueda mantener un flujo sanguíneo cerebral constante. En la parte superior de esta gráfica tenemos los cambios de diámetro que ocurren con los vasos arteriales. En la porción más inferior de esta gráfica tenemos a la presión arterial media y de forma vertical tenemos al flujo sanguíneo cerebral. La presión arterial media, para que se pueda mantener una adecuada autorregulación cerebral, debe de ir de 50 hasta 150 milímetros de mercurio. En este rango de 50 a 150 milímetros de mercurio puede haber una variabilidad en el cambio del diámetro de las arterias. Sin embargo, el flujo sanguíneo cerebral se va a mantener lineal, constante. Esto se conoce como zona de autorregulación, que se va a mantener el flujo sanguíneo de 50 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto constante, independientemente de la variabilidad que haya en los cambios de diámetro arterial, siempre y cuando la presión arterial media se mantenga en estos rangos. Cuando existe una lesión cerebral, llámese traumatismo craneoencefálico, EBC de tipo isquémico, hemorrágico o una tumoración, hay pérdida de la autorregulación cerebral, de tal manera que va a depender completamente el flujo sanguíneo de los cambios de la presión arterial media. De tal manera que si nuestro paciente tiene menos de 50 milímetros de mercurio de presión arterial media, el flujo sanguíneo cerebral va a empezar a disminuir, independientemente de que exista una dilatación máxima de la arteria para poder perfundir ese encéfalo dañado. Del lado contrario, si el paciente con lesión cerebral tiene una presión arterial media por arriba de 150 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo cerebral va a aumentar por el incremento de la presión arterial media. Esta hiperemia a nivel de la circulación vascular cerebral va a generar una congestión y el resultado va a ser edema. ¿Sale? Por eso la importancia de entender este mecanismo. Otro punto importante dentro de la hemodinamia del cerebro, tenemos a la teoría de Monroe-Kelly o doctrina de Monroe-Kelly. Esta teoría de Monroe-Kelly hace referencia a que dentro de la bóveda craneal existen tres compartimentos importantes. Un compartimento sólido, que va a ser el cerebro, y dos compartimentos líquidos, que va a estar compuesto por el volumen sanguíneo y el líquido cefalorraquídeo. Cuando hay un equilibrio entre los tres compartimentos, se habla que existe una presión intracraneal normal.
Cuando incrementa alguno de estos tres componentes, los otros dos componentes tienen que disminuir su tamaño para poder mantener una presión intracraneal normal. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay un EBC de tipo isquémico, un EBC hemorrágico o una tumoración? Van a ejercer un efecto de masa, es decir, se va a generar un cuarto espacio de tipo sólido. Ese cuarto espacio va a incrementar el compartimento del componente sólido y el fenómeno compensatorio para poder mantener una presión intracraneal normal es empezar a disminuir el volumen vascular. Ese es el primer mecanismo. Esta disminución del volumen vascular va a depender totalmente de un incremento del drenaje venoso, de tal manera que así, por el efecto de masa que tiene, podamos compensar la presión que hay dentro del cerebro y se mantenga dentro de la normalidad. ¿Qué pasa cuando ya el drenaje venoso ya no es suficiente? Tiene que disminuir el líquido cefalorraquídeo para poder mantener una presión intracraneal normal. Sin embargo, si el efecto de masa continúa, estos dos mecanismos ya no van a ser lo suficiente para poder compensar ese aumento del compartimento sólido. Y es aquí donde ocurre la hipertensión intracraneana. Ahora, entrando ya en boga lo que está ocurriendo con el EBC isquémico, lo más importante dentro de la fisiopatología es que hay una oclusión. Puede ser total o parcial, como habíamos mencionado en la definición inicial, y esta deficiencia del aporte sanguíneo va a traer como consecuencia una disminución del aporte de oxígeno tanto a nivel endotelial como a nivel neuronal. Esto es muy importante porque desde esta disminución del aporte de oxígeno a nivel neuronal se van a desencadenar tres mecanismos de lesión importantes. Todas las células necesitan para sobrevivir oxígeno y glucosa para que se pueda llevar a cabo el metabolismo oxidativo y generar energía y así puedan estar funcionando las bombas iónicas y la célula pueda estar realizando sus funciones basales y sus funciones especializadas a las cuales está destinada. En la neurona ocurre exactamente lo mismo. Cuando hay una disminución del aporte de oxígeno a nivel de la neurona, se desencadena la vía metabólica del metabolismo oxidativo. Si ustedes recuerdan, la glucólisis tiene dos vías, ¿sale? Una gracias al oxígeno y una vía anaerobia, cuyo producto final es el ácido láctico, ¿sale? Este metabolismo anaeróbico va a perpetuar que se esté formando mucho ácido láctico y por lo tanto acidosis por el acúmulo de todos los hidrogeniones que está ocurriendo secundario a la disminución del aporte de oxígeno. Esa disminución del aporte de oxígeno trae otro mecanismo de lesión importante, que es la formación de radicales libres. Los radicales libres son muy perjudiciales para las células, ya que causan peroxidación lipídica de la membrana celular, causa proteólisis de la membrana celular y también causa alteraciones conformacionales en el ADN de la célula, ¿sale? Entonces, toda esta formación de radicales libres secundaria a la disminución del oxígeno va a perpetuar que exista daño de la membrana celular y por lo tanto se vuelva permeable al agua, ocasionando edema celular intersticial. El otro mecanismo de lesión que va acompañado por la disminución del aporte de oxígeno es precisamente la alteración de la bomba sodio-potasio. La finalidad del metabolismo oxidativo es generar energía. Cuando se activa la vía anaeróbica, se está formando energía. Sin embargo, en mucho menor cantidad a comparación de la vía oxidativa. Cuando empieza a haber una depresión del ATP, las bombas iónicas que dependen de la formación del ATP, en este caso la bomba sodio-potasio ATPasa, van a dejar de funcionar. La bomba iónica correspondiente a la bomba sodio-potasio se abre completamente y va a permitir la entrada de sodio y salida de potasio, lo que va a ocasionar que exista una despolarización de la membrana neuronal. Esta despolarización secundaria de entrada de sodio va a favorecer también la entrada de calcio desde el líquido extracelular hacia el intracelular. Esta entrada de calcio hacia la célula va a favorecer también una despolarización del retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico también almacena calcio, entonces se va a liberar también calcio desde el retículo
núcleo sarcoplásmico y se va a empezar a acumular dentro de la célula. La despolarización por el sodio y la despolarización que se mantiene por el calcio va a liberar un neurotransmisor muy importante de tipo excitador, que es el glutamato. El glutamato va a actuar sobre receptores metabotróficos dependientes de proteína G. Una vez que se une el glutamato a esos receptores, la proteína G actúa sobre el glutamato y la finalidad es formar fosfolipasas. En este caso, fosfolipasa A2. La fosfolipasa va a activar al ácido araquidónico para que se desencadene una respuesta inflamatoria por la formación y liberación de prostaciclinas tromboxano A2. Ese proceso inflamatorio va a perpetuar que exista daño neuronal y por lo tanto incremente el edema celular y muerte neuronal. ¿Sale? Ahora, el calcio, una vez que se acumula dentro de la neurona, también tiene un mecanismo apoptótico. De hecho, el calcio se ha demostrado que favorece la apoptosis a nivel celular. Y entonces la acumulación del calcio, la disminución de la perfusión de oxígeno, la formación de radicales libres, el proceso proinflamatorio, todo esto va a llevar a la disfunción neuronal. El edema celular, como habíamos mencionado en la doctrina de Monroe-Kelly, puede causar un incremento de la presión intracraneana, causando hipertensión intracraneal, que se va a manifestar como trastornos de conducta, letargia, náuseas, vómito, papiledema y cefalea. La necrosis neuronal mediada por el calcio que se acumuló puede traer como consecuencia síntomas de focalización neurológica o incluso llegar hasta el coma. Hablando sobre la caída que tiene el flujo sanguíneo cerebral secundario a la oclusión arterial, vamos a tener distintos niveles en los cuales va a perpetuar el daño encefálico. Lo normal habíamos mencionado que es de 50 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Cuando disminuye el flujo sanguíneo menor a esta cantidad, empieza una falla eléctrica. Cuando disminuye por debajo de 18 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto, se origina un fenómeno llamado penumbra isquémica, que más adelante lo vamos a hablar. Y cuando llega el flujo sanguíneo cerebral hasta 12 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto, se habla que en ese entonces vamos a tener como tal ya una falla metabólica, donde ya hubo una despolarización generalizada por entrada de sodio, calcio, la pérdida de potasio y una disminución del pH secundaria a la acumulación de ácido láctico. La penumbra isquémica. Este fenómeno es muy importante porque sí es un tejido isquémico, sin embargo, la penumbra isquémica tiene una disfunción reversible. Entre más rápido se recupere la perfusión de ese encéfalo, se puede recuperar totalmente la función. La característica que tiene esta penumbra isquémica es que va a rodear a la zona de infarto y siempre se va a encontrar alrededor de esa área de necrosis. Hablando ya como tal sobre la evaluación neurológica, es muy importante la detección temprana de estos pacientes porque, como lo marca la American Heart Association, el cerebro es tiempo. Entonces, entre más rápido se detecten las alteraciones neurológicas, más rápido podemos diagnosticar a este paciente y dar un tratamiento oportuno. Lo más importante en la detección es interrogar el inicio de los síntomas. ¿Cuándo iniciaron los síntomas? O la última hora en la que el paciente fue visto libre de sintomatología. Pérdida de la función sensitiva o motora, buscar también la presencia de hemiparesia. De hecho, la hemiparesia la vamos a encontrar en el 85% de los CDC de tipo isquémico. Cambios de visión, cambios de marcha, habla, compresión, también podemos encontrarlo en estos pacientes. Y una característica importante es la presencia de la cefalea intensa. El ACLS nos marca las 8 de la presión del EPC, con la finalidad de poder detectar a tiempo las deficiencias neurológicas que tiene el paciente, poder realizar un traslado oportuno y así poder ofrecerle al paciente un tratamiento acorde al tiempo de duración que ya lleva desde el momento en que ingresó con nosotros al área de urgencia.
La primera D hace referencia a la detección, después despacho, derivación, determinación, datos, decisión, dispositivo y disposición. La finalidad de todo esto, recuerden, es mejorar el pronóstico del paciente. Entre más rápido se pueda derivar el paciente a nuestra unidad de urgencias, entre más rápido se pueda realizar el estudio tomográfico, podemos emplear un tratamiento que mejore ese pronóstico. Y para eso existen los periodos críticos de tiempo. Una vez que ingresa nuestro paciente al área de urgencias, nosotros tenemos que realizar una evaluación general inmediata y esto no nos debe de llevar más de 10 minutos. Posteriormente se tiene que realizar una evaluación neurológica mediante las escalas de evaluación neurológica que vamos a ver más adelante. Todo eso no nos debe de llevar más de 25 minutos. Después debemos de tomar una tomografía, una tomografía computarizada cerebral que no nos debe de llevar más de 25 minutos. Con la interpretación, pues no más de 45, y así poder ofrecer un tratamiento, ya sea fibrinolítico o un tratamiento endovascular, dependiendo del tiempo en que nos hayamos tardado desde que llegó nuestro paciente a urgencias y desde el inicio de los síntomas que haya tenido el paciente. ¿Qué nos dicen las diferentes revisiones sobre el evento cerebral vascular? Hay 4 escalas de valoración neurológica que son las que más recomiendan. La primera de ellas es la escala de gravedad de accidente cerebrovascular prehospitalario de Cincinnati. La segunda escala es la escala motora de Los Ángeles. La tercera, la escala de evaluación rápida de oclusión arterial, RACE. Y por último, la escala de accidentes cerebrovasculares de los Institutos Nacionales de Salud, CHANIS. Vamos por la primera escala de gravedad de Cincinnati. Esta es la más fácil de recordar porque solamente nos va a abarcar 3 parámetros a evaluar. La primera de ellas es la parálisis parcial. Lo normal es que ambos lados de la cara se muevan de manera simétrica, que sean iguales. Lo anormal es que un lado de la cara no se mueva con la misma facilidad que el lado contralateral. El segundo parámetro a evaluar es el movimiento del brazo. Se le va a pedir al paciente que cierre los ojos, levante las manos con las palmas hacia arriba y lo normal es que el paciente pueda mover ambos brazos. Lo anormal es que un brazo no se mueva o un brazo se encuentre más abajo que el otro. El tercer parámetro a evaluar es el habla. De hecho, el ACLS nos maneja que le pidamos al paciente que repita esta frase: a perro viejo no hay quien enseñe trucos nuevos. Lo normal es que el paciente pueda utilizar las palabras correctas sin arrastrarlas. Lo anormal es que el paciente arrastre las palabras, no puede utilizar las palabras correctas o de plano el paciente no se pueda comunicar con nosotros. Una vez que ya terminamos de evaluar esos 3 parámetros, ¿cómo lo vamos a interpretar? Primero, si tenemos un signo anormal de los 3 que mencionamos previamente, existe la probabilidad de que ese paciente tenga un RC isquémico en un 72%. Cuando existen 3 signos anormales, hay una probabilidad de que ese paciente tenga RC en un 85%. La segunda escala a evaluar es la escala motora de Los Ángeles, también conocida como LAMS. Esta escala, a diferencia de las demás, tenemos primero criterios de aprendizaje. También tenemos la evaluación de la gesticulación facial, la fuerza de prevención, en este caso es la que se agrega, y debilidades de las extremidades superiores, como en la escala de Cincinnati. Esta escala tiene una sensibilidad del 81% y una especificidad del 89%. Sin embargo, un inconveniente que tiene esta escala es la cantidad de ítems que se tienen que valorar. De hecho, las guías recomiendan que el personal de salud debe de estar familiarizado con todos los ítems que se tienen que evaluar para cortar el tiempo de evaluación neurológica y pueda ser trasladado hacia el área de tomografía. La otra escala de evaluación es la de RACE, de oclusión arterial rápida. Esta se va a centrar principalmente en la evaluación de la parálisis facial, función motora de las extremidades, desviación de la cabeza, de la mirada, presencia de afasia y diagnosia. Se va a dar un rango de puntuación desde 0 hasta 9 puntos y el RACE mayor de 5 puntos se va a asociar con una detección de oclusión arterial aguda.
Esa es la escala de Grace. De igual manera vamos a tener una serie de ítems, las instrucciones que debe de seguir el paciente que nosotros les vamos a decir, y se va a dar un puntaje de acuerdo a lo que encontremos en la exploración física de este paciente. Se va a dar un punto cuando, se va a dar, perdón, 0 puntos cuando está ausente, cuando sea leve, 1 punto, cuando sea moderado a severo se van a dar 2 puntos. Sin embargo, en la exploración de la desviación de la cabeza y de la mirada, aquí solamente vamos a evaluar si está ausente con 0 puntos o si está presente con 1 punto. Esta escala tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 68%. De igual manera, uno de los problemas, entre comillas, que se tiene con esta escala es la cantidad de ítems que se tienen que evaluar, y bueno, también el personal de salud tiene que estar familiarizado. De hecho, en las guías estadounidenses, esta evaluación neurológica la puede hacer también el personal de enfermería para acortar los tiempos de evaluación neurológica. Y la última escala, DENIS, tenemos 11 ítems a valorar, cada uno de ellos también se va a dar un puntaje y se va a medir desde 0 hasta 42. Y aquí se van a clasificar los síntomas en ausentes, leves, moderados y síntomas severos. Cuando tenemos un puntaje de 0, quiere decir que pues, el paciente no tiene ningún síntoma. Sin embargo, cuando llegamos a una puntuación desde 21 hasta 42, estamos hablando que este paciente tiene síntomas severos. De 16 a 20 síntomas de moderados a severos y de 5 a 15 moderados. Y síntomas leves de 1, una puntuación de 1 a 4. Una vez que se adquiere la evaluación neurológica, este paciente tiene que trasladarse para su estudio de gabinete, cuando cumpla todos los criterios que se requieren en cada una de esas valoraciones neurológicas. Y como paréntesis, debemos de recordar que dependiendo del tipo de oclusión de arteria cerebral que tengamos, se van a originar los síndromes cerebrovasculares. De tal manera que cuando está afectada anterior, la oclusión puede ser de la arteria carotídea interna, la arteria cerebral media o la arteria cerebral anterior. Cuando hay una alteración de la circulación cerebral posterior, cualquiera de estas 3 arterias puede ser afectada y nos puede dar síntomas específicos. También puede haber afección de vasos penetrantes de pequeño calibre. En esta tabla les englobo los principales síndromes cerebrovasculares de acuerdo al tipo de oclusión de arteria que tengan, las estructuras que se afectan y las características clínicas. Como pueden ver, dentro de todas estas características clínicas vienen los síntomas cardinales que se vieron en las evaluaciones neurológicas anteriores. Eso es muy importante porque nos ahorra tiempo y por lo tanto el pronóstico del paciente pues va a mejorar porque se va a trasladar más rápido hacia su estudio definitivo. También les incluyo aquí que no solamente está afectado el cerebro en cuanto a irrigación, sino también cuando hay afección de la arteria cerebrosa posterior inferior, anterior inferior o superior, puede también traer alteraciones neurológicas y sobre todo alteraciones de la marcha. Ahora, ya una vez detectamos a nuestro paciente, ya le realizamos la evaluación neurológica y tenemos que trasladarlo hacia el área de radiología para que se lleve a cabo su estudio de neuroimagen. Las guías nos recomiendan que podemos realizar una tomografía computarizada no contrastada, es decir, una tomografía de cráneo simple o una resonancia magnética. De hecho, la resonancia magnética ha demostrado mejores resultados a comparación de la tomografía computarizada. Sin embargo, las guías recomiendan que la elección del estudio se va a basar en los recursos que se tengan disponibles. Por eso, el gold estándar diagnóstico sigue siendo la tomografía. La mayoría de los centros hospitalarios cuentan con un tomógrafo. Y bueno, la importancia de la tomografía es que tiene una especificidad del 85% y una sensibilidad del 40-60% cuando se realiza dentro de las primeras 3 horas desde el inicio de los síntomas. En base a estas estadísticas referidas en las guías, podemos encontrar signos tomográficos tempranos, como puede ser pérdida de la cinta insular. Del lado izquierdo de la pantalla podemos ver con flechas blancas la presencia de la ínsula,
Y del lado izquierdo vemos cómo hay una pérdida de esa estructura. De hecho, se alcanza a ver aquí la hipodensidad que ocasiona, y ese es un signo temprano de EBC isquémico. Otro signo tomográfico temprano para EBC isquémico es la presencia del edema cortical focal. Una disminución de los surcos corticales nos puede hacer sospecha de que existe probabilidad de un EBC isquémico. La pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y blanca. Aquí podemos ver cómo existe esta hipodensidad, está marcando esta hipodensidad, lo cual hace completamente difícil poder diferenciar la sustancia gris de la sustancia blanca. ¿Vale? Este también es un signo temprano. Otro signo que también podemos encontrar es la hipodensidad del núcleo lenticular. Aquí podemos ver el núcleo lenticular normal, que está con mucho mayor densidad a comparación del contralateral. De hecho, aquí podemos ver una hipodensidad o un oscurecimiento del núcleo lenticular. El último signo tomográfico temprano que podemos encontrar en estos pacientes es la hiperdensidad de la arteria cerebral media, que está de aquí, que está señalando con la flecha roja. Este signo tomográfico es muy importante por el mal pronóstico que nos da en los pacientes, ya que si nosotros encontramos una arteria cerebral media hiperdensa, el riesgo de sangrado que va a tener este paciente, es decir, que se transforme de un isquémico a un hemorrágico, es del 20 hasta el 40% de los pacientes que llegan a presentar este signo. Por eso es muy importante valorar este tipo de pacientes y descartar que exista esta hiperdensidad de la arteria cerebral media. Y bueno, así como existen escalas neurológicas clínicas para los pacientes, también existe una escala para una valoración tomográfica llamada ASPEX. Esta puntuación de ASPEX nos va a evaluar de acuerdo a las áreas de irrigación que tiene la arteria cerebral media. Se van a hacer dos cortes axiales. El primer corte se va a llamar plano A y el segundo corte plano B. El plano A, el corte se va a llevar a cabo a nivel del tálamo y de los ganglios basales. El segundo corte se va a llevar a cabo por arriba de los ganglios basales. Y bueno, esta escala, como les había mencionado, nos va a hablar sobre el territorio de irrigación de la arteria cerebral media, de tal manera que nos vamos a distribuir en 10 regiones, desde M1 hasta M10. M1 nos habla sobre la irrigación de la región cortical anterior, M2 de la región cortical lateral y M3 de la región cortical posterior. Estas tres primeras regiones las vamos a encontrar en el plano A de la tomografía. M4, M5 y M6 lo vamos a encontrar en el plano B. M4, M5 y M6 hace referencia a las mismas áreas de irrigación de M1, M2 y M3, solamente que en el plano superior. Y M7 hace referencia al núcleo lenticular, M8 núcleo caudado, M núcleo cápsula interna y el M10 la ínsula. Y este es un ejemplo de cómo se distribuyen las áreas de irrigación que tiene la arteria cerebral media. De tal manera que habíamos mencionado que M1 nos va a irrigar la porción anterior cortical, la lateral y la posterior correspondiente a M3. Aquí tenemos al núcleo caudado, el núcleo lenticular, la cápsula interna y la ínsula, que también se les va a dar la numeración que les había comentado desde M7 hasta M10. Este es el plano A. Este es el plano B, es decir, desde el borde superior de los ganglios basales, donde M4, M5 y M6 hace referencia a las áreas de irrigación cortical anterior, lateral y posterior. Y bueno, ¿cómo vamos a interpretar esta escala de valoración tomográfica? Lo normal es que tengamos una puntuación de 10. Cuando tenemos una puntuación de 7, estamos hablando que este paciente tiende a tener una morbimortalidad elevada, ya que más de un tercio de la irrigación de la arteria cerebral, más de un tercio de la irrigación de la arteria cerebral media es la que está afectada. Y cuando tenemos una puntuación de 0, va a haber una afectación difusa de todo el territorio de irrigación de la arteria cerebral media. Por eso es importante valorar adecuadamente la tomografía. Cuando nosotros tenemos una puntuación, nosotros tenemos que iniciar una puntuación de 10, de acuerdo a los
hallazgos tomográficos que vayamos obteniendo, se le va a ir restando un punto, y así es como se va a obtener este valor, ya sea de 7 o menos, o incluso de 10 en la normalidad. Y este es un ejemplo de los diferentes cortes. Este es un corte en plano A y este es un corte en plano B. Aquí podemos ver la descripción de las áreas de irrigación de la arteria cerebral media y qué sucede cuando existe afección del territorio, afección por oclusión de la arteria cerebral media. De tal manera, podemos ver que existen cambios isquémicos tanto en la región anterior como lateral como posterior. Incluso se está afectando el putamen y parte del núcleo caudal. De igual manera, en el plano B podemos ver la extensión que tiene el proceso isquémico, abarcando prácticamente las tres áreas de irrigación de la arteria cerebral media. Una vez que nosotros tenemos el resultado de la tomografía y detectamos que este paciente tiene un EBC isquémico, debemos de decidir qué tipo de tratamiento tiene este paciente. La trombolisis intravenosa es el tratamiento de elección para estos pacientes, dependiendo de algunos criterios que debemos de tomar en cuenta. Primero, las guías anteriores, antes del 2018, nos manejaban que uno de los criterios importantes para poder iniciar una trombolisis intravenosa era que el paciente estuviera en un rango de tiempo de 3 horas desde el inicio de los síntomas. Sin embargo, las guías actuales nos manejan una ventana terapéutica mucho mayor, desde 3 hasta 4.5 horas. Los pacientes que han estado dentro de esta ventana de tiempo, pues tienen un pronóstico favorable y una recuperación satisfactoria con menos secuelas neurológicas. Uno de los datos más importantes para el uso de la trombolisis intravenosa es que no existan contraindicaciones para su empleo. El medicamento de elección para la trombolisis es la alteplasa intravenosa. Actualmente existen varios ensayos clínicos controlados donde comparan la alteplasa o la tenecteplasa. Sin embargo, la FDA aún no autoriza el uso de la alteplasa, de la tenecteplasa, perdón, pese a los mejores resultados que tiene sobre la alteplasa. Sin embargo, en los próximos años, muy probablemente la tenecteplasa sea el medicamento de elección para trombolisis intravenosa, ¿sale? Pero por lo pronto las guías siguen recomendando la alteplasa. Ahora, ¿qué dicen los ensayos clínicos controlados y en este caso este metaanálisis? La trombolisis aumentó la tasa de buenos resultados neurológicos en un 10% cuando se administró dentro de una ventana terapéutica de 3 horas posteriores al inicio del accidente cerebrovascular. ¿Qué nos dicen las guías de la Asociación Americana de Cerebrovasculares, la ASA, la ACA y la Organización Europea de Accidentes Cerebrovasculares? Que el alteplasa se puede administrar con seguridad dentro del periodo de 4.5 horas posteriores al inicio de los síntomas de accidente cerebrovascular, sin un límite de edad. ¿Cómo vamos a administrar la alteplasa? Primero debemos de calcular la dosis. Esta la vamos a calcular desde 0.9 miligramos por kilogramo de peso corporal hasta una dosis máxima de 90 miligramos. Una vez que tengamos la dosis total, el 10% se tiene que administrar en un minuto, en bolo. El 90% restante de la dosis calculada se debe de infundir durante 1 hora. Hay consideraciones especiales para el uso de la alteplasa. Uno de ellos son las cifras tensionales. Para que pueda reperfundirse el paciente vía farmacológica, tenemos de que tener una presión arterial menor a 185-110 milímetros de mercurio. Para poder lograr estas cifras tensionales menores, podemos administrar antihipertensivos intravenosos de acción rápida. Una vez que se administra la terapia con alteplasa, debemos de mantener cifras tensionales por debajo de estos valores después de 24 horas que se infundió la alteplasa. Hay que evitar el uso de agentes anticoagulantes. Si se tienen que utilizar agentes anticoagulantes, debe de administrarse 24 horas después del término de la infusión de la alteplasa. Y por último, existen criterios de inclusión y exclusión para su empleo.
Vamos primero con la primera parte, el tratamiento de la hipertensión arterial. Un paciente no puede ser reperfundido si tiene cifras tensionales mayor a 185, 110 milímetros de mercurio por el riesgo de sangrado. Por eso debemos de disminuir las cifras tensionales. Puede ser la Betalol, que es el tratamiento de primera elección, de 10 a 20 miligramos intravenosos durante 1 a 2 minutos. El uso de dicardipina, 5 miligramos IV por hora, máximo 15 miligramos por hora. También tenemos otras opciones, como la hidralacina o la guía de práctica clínica también nos menciona el empleo de microparches. No, debemos de tener un mejor control sobre las cifras tensionales y esto es mediante los agentes intravenosos. Ahora, tenemos criterios de inclusión y criterios de exclusión para los pacientes que son aptos para la infusión de alteplasa durante el periodo de 3 a 4.5 horas. Los criterios de inclusión es que nuestro paciente tenga EBC isquémico con déficit neurológico medible, y esto lo vamos a obtener con las escalas neurológicas que vimos al principio. El comienzo de los síntomas y edad mayor a 18 años. El inicio de los síntomas, recuerden que debe estar dentro de los parámetros terapéuticos, de 3 hasta 4.5 horas. Existen también criterios de exclusión, en los cuales un paciente sufrió traumatismo craneoencefálico o tuvo un EBC en los 3 meses previos, entra dentro de estos criterios. Síntomas de hemorragia subaracnoidea, función arterial en una zona que no se pueda comprimir en los últimos 7 días, antecedente de hemorragia intracraneal previa, presión arterial sistólica mayor de 185, diastólica mayor de 110, entra dentro de los criterios de exclusión. Diálisis hemorrágica también entra dentro de esos criterios, y la glucosa en sangre menos de 50 miligramos por decilitro. Tenemos también criterios de exclusión que son relativos. Esos son síntomas de EBC que sean menores, que mejoren rápidamente o incluso que estos síntomas puedan desaparecer espontáneamente. Presencia de convulsiones, que haya tenido cirugía mayor o traumatismo grave en los últimos 14 días. Dentro de cirugía mayor entra la artroplasia total de cadera, hemorragia del tracto gastrointestinal o urinario en los últimos 21 días y el antecedente de un infarto 3 meses previos. Supongamos que el paciente que nos llega a urgencias no entra dentro del rango terapéutico intravenoso, entonces se tiene que ofrecer una terapia endovascular. Las guías en el año 2018 mencionan que hay 2 estudios muy importantes, que es el Down y el Diffuse 3, en el cual demuestran que la trombectomía es beneficiosa incluso 24 horas posteriores al inicio de los síntomas. Este tratamiento nos da una ventana mucho más amplia para el tratamiento de estos pacientes. Solamente que lo más importante es el interrogatorio inicial para saber cuánto tiempo ha transcurrido, porque un retraso de la trombectomía disminuye la reperfusión satisfactoria aproximadamente un 2% por hora del retraso de este empleo terapéutico. Ahora, ¿cuáles son las medidas generales que debo de tener con estos pacientes en el área de urgencias? El primero de ellos es la presión arterial. Recuerden que ante cualquier lesión neurológica hay pérdida de la autorregulación cerebral. Por eso lo más importante es el mantenimiento de la presión arterial. Nuestra meta es que nuestra presión arterial sistólica sea de 160 milímetros de mercurio. Al obtener estos 160 milímetros de mercurio, hay una reducción bastante sustancial de la incidencia de hemorragia intracerebral. E incluso manteniendo esta cifra tensional sistólica, disminuimos el riesgo de mortalidad que va a tener este paciente. Ahora, también debemos de cuidar el control glucémico, ya que la hiperglucemia, si persiste por más de 24 horas, se ha asociado con un mal pronóstico en estos pacientes. La hiperglucemia causa disfunción endotelial, aumenta el estrés oxidativo y causa deterioro de la fibrinólisis. Por eso nuestra meta terapéutica es mantener los rangos glucémicos dentro de 140 a 180 miligramos por decilitro. ¿Qué va a pasar con el edema cerebral que va a tener nuestro paciente?
El tratamiento de lesión del edema cerebral es la terapia hiperosmolar. Puede ser con mannitol o puede ser con solución salina hipertónica al 3%. El mannitol lo vamos a calcular de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso y la solución salina hipertónica la vamos a calcular de 0.1 a 1 mililitros por kilogramo hora. Esta terapia hiperosmolar lo que va a causar es incrementar la hiperosmolaridad que hay a nivel intravascular. Este mecanismo de incrementar la hiperosmolaridad va a hacer que arrastre el agua desde el espacio extracelular hacia dentro del líquido intravascular, incluso también del agua que se está acumulando a nivel intersticial, y eso nos va a ayudar a disminuir el edema cerebral. Sin embargo, con esta terapia hiperosmolar debemos de tener mucho cuidado porque estamos incrementando la sobrecarga de líquidos. Podemos causar edema pulmonar, podemos traer trastornos electrolíticos como hipocalemia e incluso también podemos desencadenar el riesgo de presentación de arritmias cardíacas, acidosis metabólica hiperclorémica. En el caso del uso de la solución salina hipertónica 3%, podemos causar lesión renal aguda y algo muy importante, podemos causar coagulopatía por dilución de los factores de coagulación y disminución de la agregación plaquetaria a nivel endotelial. Por eso debemos de tener mucho cuidado con el empleo de las soluciones hipertónicas. Hablando sobre el EBC hemorrágico, el EBC hemorrágico se debe a un sangrado en el cerebro por la ruptura de un vaso sanguíneo. Lo podemos clasificar o subdividir a su vez en hemorragia intracerebral y hemorragia subaracnoidea. Hablando sobre la epidemiología del EBC hemorrágico, tenemos que la hemorragia intracerebral se va a presentar de 10 a 20 casos por cada 100.000 habitantes. La hemorragia intracerebral tiene una morbimortalidad elevada. El 38% de los pacientes tienen una sobrevivencia a un año muy bajita. Y de hecho, la causa más frecuente de hemorragia intracerebral es la hemorragia subaracnoidea, de un 40 a un 55%. El sitio más frecuente de hemorragia intracerebral son los ganglios basales. Hablando sobre la hemorragia subaracnoidea, el 80% es secundario a la ruptura de un aneurisma saccular. Tiene de igual manera una morbimortalidad elevada y el 45% va a fallecer a los 30 días y el 50% de los pacientes que presentan hemorragia subaracnoidea va a tener secuelas irreversibles. Los aneurismas que más van a afectar y más frecuentemente se van a presentar van a ser a nivel de la circulación cerebral anterior, en un 80 a un 90% de todos los casos. La etiología más frecuente de la hemorragia intracerebral es la hipertensión arterial crónica. La hipertensión arterial crónica lo que va a causar es una alteración a nivel de la túnica media por destrucción de las fibras elásticas de esta túnica, de tal manera que va a causar una degeneración estructural de la pared arterial. Esto causa también una fragmentación del músculo liso y también la aparición de hipohialinosis o también conocido como arterioloesclerosis. También puede haber presencia de necrosis fibrinoide y todo esto puede causar la ruptura de un vaso sanguíneo o la formación de aneurismas. Otra etiología que también vamos a encontrar en la hemorragia intracerebral es la angiopatía amiloide cerebral. Ese es un trastorno genético en el cual va a propiciar que exista acumulación de péptido amiloide beta en las paredes arteriales de los capilares, arteriolas, arterias de mediano y de pequeño calibre. Se estima que el 50% de las personas mayores de 70 años que presentan hemorragia intracerebral van a tener angiopatía amiloide, son de origen de una angiopatía amiloide cerebral. Las hemorragias recurrentes se asocian también con angiopatía amiloide cerebral. Existen algunos factores de riesgo que también van a influir en la aparición de la hemorragia intracerebral, como el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, enfermedad hepática crónica, ser hombre, el uso de simpaticomiméticos, como por ejemplo la cocaína, la heroína, anfetaminas, el uso de la efedrina, y también tumores cerebrales que pueden ocasionar hemorragia.
De esos tumores cerebrales, el principal es el glioblastoma. Ahora, en esta tabla se organiza el grupo de edad, el sitio donde puede ocurrir la hemorragia intracerebral y la etiología más probable de acuerdo al sitio donde se está encontrando la hemorragia. Por ejemplo, en un paciente joven que no es hipertenso y tiene un sangrado a nivel lobar, la etiología más probable son las malformaciones arteriovenosas. Por ejemplo, en un paciente de 75 años que no es hipertenso y tiene un sangrado lobar, la causa más frecuente podría ser amiloidea. ¿Qué pasa en un adulto que tiene sangrado a nivel de los ganglios basales? La causa más probable es una causa hipertensiva del 78 al 88% de probabilidad. Y bueno, saltando un poco las demás variables, tenemos el puerperio. Cuando existe hemorragia lobar en una puérpera, la causa más frecuente es la trombosis venosa. Y bueno, cuando existe un sangrado lobar y también presencia de los ganglios basales, estamos hablando de una tumoración como la etiología más probable. Ahora, ¿cuáles son las etiologías de la hemorragia subaracnoidea? La causa más frecuente es el aneurisma roto. Segunda causa, malformaciones arteriovenosas. Tercera causa, vasculitis. Cuarta causa, disección arterial cerebral. Y la última causa, trombosis del cerebral. Existen también factores de riesgo para que pueda ocurrir la hemorragia subaracnoidea que son iguales a los de la hemorragia cerebral. Solamente aquí incluiría el uso de anticonceptivos orales, el embarazo o el consumo de sustancias. Hablando sobre la fisiopatología de la hemorragia, del EBC hemorrágico, perdón, esto se debe principalmente a los aneurismas cerebrales, a su ruptura. El principal factor de riesgo para que se desarrollen los aneurismas cerebrales es la hipertensión arterial. Habíamos mencionado que la hipertensión arterial causa degeneración de la túnica media, donde va a causar debilidad de la capa elástica y unas dilataciones anormales, llamadas aneurismas cerebrales. Localización más frecuente, el 90% lo vamos a ubicar en la circulación cerebral anterior. Los aneurismas los podemos clasificar en pequeños, grandes y gigantes de acuerdo al diámetro que tengan. Cuando hablamos de aneurismas pequeños, son de un diámetro de menos de 12 milímetros de tamaño, con una frecuencia de aparición del 78%. Cuando hablamos de aneurismas gigantes, el tamaño es de 12 a 24 mililitros con una frecuencia del 20%. Cuando hablamos de aneurismas gigantes mayores de 24 milímetros, estamos hablando de una frecuencia de aparición del 2%. ¿Por qué es importante el tamaño de los aneurismas? Porque aquellos que miden menos de 10 milímetros, el riesgo de ruptura es del 0.5%. Sin embargo, aquellos aneurismas que midan más de 10 milímetros tienen un riesgo de ruptura de 0.5% por año. Por eso es importante el tamaño. Ahora, ¿qué pasa cuando existe la ruptura de ese aneurisma? Existe la extravasación de sangre por la ruptura de ese vaso sanguíneo. Esa sangre se puede ir al espacio subaracnoideo, puede permanecer en el parénquima cerebral o incluso alojarse en el sistema ventricular. Independientemente de la localización de la hemorragia, esto va a causar un efecto de masa, lo que va a incrementar la presión intracraneal. La respuesta hemostática a la ruptura de un vaso, la respuesta fisiológica es la constricción de ese vaso sanguíneo. Es el primer mecanismo que ocurre. Esa disminución del calibre del vaso sanguíneo nos va a ayudar a disminuir la presión de perfusión cerebral para que no exista mayor extravasación de sangre. Sin embargo, esta disminución de la presión de perfusión cerebral va a llevar consigo también a una caída del flujo sanguíneo cerebral, perpetuando la isquemia en el sitio de lesión donde ocurrió la ruptura del aneurisma. La sangre extravasada tiene factores de coagulación, tiene plaquetas y nos va a formar un coágulo. El coágulo se asocia con un incremento de la presión intracraneal por un efecto de masa, aunado también a la zona isquémica donde ocurrió la ruptura del aneurisma,
puede propiciar la formación de edema cerebral por los mecanismos que habíamos mencionado en el EBC isquémico. Y también puede aparecer hidrocefalia secundaria cuando el coágulo llega a ocluir el conducto, perdón, el conducto de Silley. Eso puede propiciar a la hidrocefalia secundaria de tipo obstructivo. Si el paciente sobrevive a la hemorragia subaracnoidea, debemos de tener mucho cuidado porque a los 7 días hay el riesgo de aparición de un fenómeno muy importante, que es el vasoespasmo. El vasoespasmo se considera que es un riesgo que lleva una elevada mortalidad, ya que si se llega a presentar, más del 30% de los pacientes pueden fallecer. Este vasoespasmo se debe principalmente a la extravasación que hubo un inicio de la sangre por la ruptura del aneurisma. Tenemos en esa sangre extravasada oxihemoglobina. Esta oxihemoglobina va a causar una inhibición de la producción y liberación del óxido nítrico endotelial. El óxido nítrico endotelial es un potente vasodilatador. Esta oxihemoglobina lo que está haciendo es inhibir esa vasodilatación y por lo tanto va a causar este vasoespasmo. Ahora, si la zona donde ocurrió la ruptura está hipoperfundida, ahora imagínense qué va a ocurrir cuando ocurra un vasoespasmo. Va a perpetuar más aún el daño neurológico de tipo isquémico. ¿Cómo podemos identificar que nuestro paciente está sufriendo un espasmo? Que presente una cefalea intensa de forma súbita, crisis convulsivas o deterioro neurológico de forma súbita. Bueno, en esta gráfica, en este esquema más bien, les muestro la progresión que tienen con los mecanismos fisiopatológicos desde los primeros minutos de la ruptura del aneurisma hasta meses posteriores de la lesión. En este esquema, en la primera parte, son todos los cambios fisiopatológicos de color naranja, de color azul se engloban todos los mecanismos fisiológicos compensatorios que se tiene para limitar la lesión y las recomendaciones terapéuticas que se deben de tener en estos pacientes. Cuando existe la ruptura de este aneurisma, hay un efecto de masa por extravasación de sangre y por lo tanto, como mecanismo de compensación es la vasoconstricción, lo que nos puede traer disminución de la perfusión en esa área que puede terminar en una necrosis tisular y aparte pues el colapso microvascular como sistema de compensación. Aquí es importante que nosotros intervengamos porque debemos de disminuir la presión arterial para disminuir la extravasación de sangre secundaria a la ruptura del vaso sanguíneo. Aquí podemos evacuar el hematoma y también aquí puede intervenir el uso de tratamiento hemostático, como más adelante lo vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa cuando pasa el tiempo desde horas hasta días? Aquí ya se desencadena el proceso proinflamatorio que habíamos mencionado, secundario a la hipoperfusión. También se puede desarrollar edema neuronal y aquí lo importante es que nuestro tratamiento se va a basar meramente quirúrgico. ¿Qué vamos a hacer? Una craneotomía descompresiva. También tenemos que realizar una serie de medidas farmacológicas para disminuir el proceso proinflamatorio y cambiarlo hacia un proceso antiinflamatorio con las medidas antiedema. Al mismo tiempo que está ocurriendo esta respuesta proinflamatoria y el desarrollo de edema, tenemos una respuesta compensatoria del cerebro, que es un incremento de los efectos parácrinos de las células inflamatorias, con la finalidad de disminuir la producción de citoquinas, la migración de células inflamatorias hacia el sitio de lesión, con la finalidad de cambiar el estado proinflamatorio a un estado antiinflamatorio. Después, en el transcurso de las semanas, si nuestro paciente llega a sobrevivir a estas etapas, pues vamos a tener que la sangre extravasada es sumamente irritante para el encéfalo por todos los procesos oxidativos de la oxihemoglobina que se extravasó. El calcio que se acumuló secundaria a la hipoperfusión neuronal, pues desencadena apoptosis y también un fenómeno que se llama ferroptosis.
por el mismo hierro que se extravasó por la ruptura del vaso, este hierro va a favorecer ese tipo de muerte celular. En algunos artículos mencionan que en esta etapa se pueden utilizar quelantes del hierro. Sin embargo, las guías de tratamiento del stroke mencionan que no hay evidencias ni mejora el pronóstico en emplear los quelantes del hierro, ¿sale? Pero bueno, viene referido en algunos artículos y lo recomiendan su uso. Sin embargo, no hay cambios en el pronóstico de los pacientes. La evaluación neurológica. De igual manera, debemos de tomar mucha atención desde a qué hora iniciaron los síntomas y cuándo fue la última vez que se vio este paciente libre de síntomas. La hemorragia intracerebral tiene una presentación súbita. La característica que tiene la hemorragia intracerebral es que el déficit neurológico máximo siempre va a ser al inicio de la ruptura del vaso sanguíneo. Los síntomas que va a tener este paciente van a ir relacionados al incremento de la presión intracraneal. Cefalea, náuseas, vómito pueden estar presentes. Cuando la hemorragia intracerebral es supratentorial, el déficit neurológico es tanto sensitivo como motor del lado contralateral a la lesión. Las crisis convulsivas están presentes cuando es supratentorial en un 10 a un 15%. Cuando la hemorragia intracerebral es infratentorial, esta característica es muy importante porque hay afección de los pares craneales. Puede estar acompañada de ataxia, nistagmos, dismetría. También están presentes signos meningios, como por ejemplo el signo de Kerning y el signo de Kruszyński. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de una hemorragia subaracnoidea? Lo más importante es la cefalea. La cefalea es muy intensa. Puede estar acompañado también de náuseas, vómito, fotofobia, alteraciones de conciencia, signos meningios o incluso signos focales, en los cuales vamos a tener alteraciones del tercer y del sexto par craneal. Puede estar acompañado de afasias y de hemiparesias. En esta tabla se engloban los principales síntomas que podemos encontrar en la hemorragia intracerebral y en la hemorragia subaracnoidea. Les señalé con letras más oscuras los principales síntomas que se van a repetir tanto en la intracerebral como en la subaracnoidea, de tal manera que se puedan identificar de forma rápida los síntomas y signos que son cardinales para que se tenga una evaluación mucho más rápida y pueda ser rederivado al estudio tomográfico. Así como en el EV sistémico, también tenemos escalas de valoraciones para el EV hemorrágico. Estas son las tres principales escalas que se utilizan para la valoración. Tenemos la escala de Conan-Hess, la escala de Fisher, que es una escala de valoración tomográfica, y la escala de la Federación Mundial de Neurocirujanos, que se basa en la escala de coma de Glasgow y en el déficit neurológico de tipo motor. Hablando de la escala de Conan-Hess, se van a dar 5 estadios, en el cual el estadio 1 es asintomático o puede presentar leve cefalea o discreta rigidez de nuca. Esta escala de Conan-Hess va a ir en relación también al pronóstico que van a tener esos pacientes. Cuando tenemos una escala de Conan-Hess de 1, el 5 al 15% de los pacientes van a tener un mal pronóstico. Sin embargo, cuando estoy hablando de un Conan-Hess de 5, el paciente ya tiene coma profundo, tiene datos de descerebración y el mal pronóstico es del 75 hasta el 90%. También la escala de Conan-Hess nos puede hablar si el paciente tiene hipertensión intracraneal o no. Cuando tenemos un Conan-Hess de 1 a 2, estamos hablando que este paciente tiene una presión intracraneal normal o su presión intracraneal está compensada. Cuando tenemos un Conan-Hess de 4 a 5, estamos hablando que este paciente ya tiene una hipertensión intracraneal y el manejo terapéutico tiene que ir enfocado al manejo de esa hipertensión intracraneal. Hablando de la escala de Fisher, es una escala tomográfica y se van a dar 4 estadios. El estadio 1 es cuando no va a haber evidencia de sangre. El estadio 4 nos va a hablar cuando existe ya un hematoma intraparenquimatoso, una hemorragia intraventricular o incluso la presencia de hemorragia subaracnoidea de forma difusa. El Fisher 2 y el Fisher 3 nos hace referencia el 2 a sangre difusa fina o el tamaño de un coágulo menor a 1 milímetro. En el caso del Fisher 3 nos habla de un coágulo grueso mayor de 1 milímetro. Hablando de la escala de la Federación Mundial de Neurocirujanos, se va a basar en la escala de coma de Glasgow y se va a dar la puntuación de 15 cuando sea un estadio 1.
y un estadio de 3 a 6 cuando lo encontremos en una fase 5 de esta escala. Y el déficit neurológico de tipo motor está ausente, no va a haber alteración, perdón, en los primeros 2 estadios, puede haber alteración en el tercer estadio y en el 4 y en el 5 puede o estar ausente la alteración motriz. El estudio de neuroimágenes. La tomografía, al igual que el análisis químico, sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico. Algo muy importante, la hemorragia intracerebral que tenga un volumen de más de 60 mililitros se asocia con una alta mortalidad. ¿Cuáles son los factores tomográficos de mal pronóstico? Que exista una expansión del hematoma, que haya una hemorragia intraventricular, que la ubicación de la hemorragia sea infratentorial, y en el dado caso de que se haya sospechado de una malformación arteriovenosa y se haya indicado una angiotomografía, que exista extravasación del contraste. Ese es un factor de mal pronóstico. Esos son algunos ejemplos tomográficos de las diferentes localizaciones que tiene la hemorragia, el EBC hemorrágico. La lobar, como aquí lo podemos observar, que es una hiperdensidad, y si alcanzan a ver, esta hiperdensidad está rodeada de una zona hipodensa, que hace referencia a la hipoperfusión causada por la vasoconstricción cerebral para disminuir la pérdida de sangre. Tenemos también hemorragia en el puente, aquí podemos ver esa hiperdensidad, y muy seguramente la arteria que se afectó en esta localización fue la arteria basilar. Tenemos la hemorragia cerebelosa, donde lo vamos a encontrar en este lado, en el lóbulo derecho del cerebelo, y también acompañado de una zona de hipoperfusión caracterizada por una hipodensidad que rodea a la hiperdensidad de la hemorragia. ¿Cuáles son las medidas generales que debemos de tener en estos pacientes cuando llegan al servicio de urgencias? Primero, el control de la presión arterial. Debemos de tener una reducción gradual de la presión arterial y nuestra meta es mantenerlo en 150-90 milímetros de mercurio. Tenemos un límite bajo que puede llegar a ser hasta 140-90 milímetros de mercurio. Los medicamentos de elección son los beta bloqueadores como el labetalol y el esmolol, inhibidores de la ECA como el enalapril y bloqueadores de canales de calcio como puede ser el nicardipino. También se pueden administrar bolos de hidralacina de 5 a 10 miligramos intravenosos. La revisión de la tensión arterial debe de ser de cada 10 a 15 minutos. La Asociación Americana de Accidentes Cerebrovasculares nos menciona que cuando nuestra presión arterial sistólica es de entre 150 a 220 milímetros de mercurio, la reducción aguda de la presión arterial sistólica debe de llegar a 140 milímetros de mercurio. Esta cifra tensional es segura y tiene mejor pronóstico en los pacientes con EBC de tipo hemorrágico. Sin embargo, cuando nuestra presión arterial sistólica es más de 220 milímetros de mercurio, se requiere una reducción agresiva de la presión arterial, y eso tiene que ser con medicamentos antihipertensivos intravenosos y deben de ser infusiones continuas. ¿Cómo voy a manejar el incremento de la presión intracraneal? Una de las medidas más fáciles y rápidas de hacer es elevar la cabeza de la cama a 30 grados. Los agentes osmóticos hiperosmolares también están dentro de la terapéutica del manejo de la presión intracraneal. Se puede utilizar mannitol o solución salina hipertónica 3%. Y bueno, aquí nuevamente les pongo el que más frecuentemente se encontramos en los medios hospitalarios, que es el mannitol. Lo vamos a calcular de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso. Si nuestro paciente tiene una escala de coma de Glasgow menor a 8, un Conan que es de 5 y 6, seguramente ya el paciente está intubado. La hiperventilación es una de las medidas también que podemos utilizar para reducir la hipertensión intracraneal. Nuestra meta es mantener una presión parcial de dióxido de carbono de 28 a 32 milímetros de mercurio, solamente en pacientes que se encuentran intubados. Sin embargo, la hiperventilación solamente nos va a ayudar durante un límite, generalmente no más de 1 hora. Después de 1 hora, nuevamente se va a empezar a incrementar la presión intracraneal. Y bueno, este es un ejemplo de un paciente que tuvimos con hemorragia subaracnoidea,
en el cual vemos la importancia del uso de la terapia hiperosmolar. En este paciente utilicé solución salina hipertónica al 3%. En esta imagen podemos ver, aparte de los coágulos que hay por la apertura de la dura madre, podemos ver que el cerebro está edematizado, sobrepasa la base de cráneo. Y en la segunda imagen, ya después de la administración de la solución salina hipertónica, vemos cómo el cerebro se visualiza como más aplastado, ¿no? Disminuye su tamaño y esto nos ayuda a que pues, el neurocirujano pueda cerrar la dura madre sin ningún problema, aparte de los efectos beneficiosos que tiene al disminuir la hipertensión intracraneal. Ahora, ¿qué hay en cuanto a la terapia hemostática de estos pacientes? Esta terapia hemostática nos va a ayudar a reducir la progresión del hematoma. Podemos utilizar vitamina K, concentrados de complejo de proteína, factor 7 recombinante o incluso plasmas frescos congelados. Ahora sí que nosotros podemos elegir cualquier tipo de tratamiento con tal de reducir la progresión del hematoma. ¿Qué va a pasar en los pacientes que tienen crisis convulsivas? Del 3 al 17% de los pacientes van a tener una crisis convulsiva las 2 primeras semanas después del periodo de la hemorragia. El 30% de los pacientes, las crisis convulsivas van a ser evidenciadas en el electroencefalograma, es decir, convulsiones eléctricas. Tanto las convulsiones clínicas como electroencefalográficas deben de ser tratadas. ¿Cuál es el medicamento que más frecuentemente se utiliza? La fenitoína, a dosis de carga de 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso de impregnación. A las 24 horas se tiene que administrar de la dosis de mantenimiento de 5 a 7 miligramos por kilogramo de peso día. Y bueno, ya una vez que se trató de estabilizar al paciente, pues se tiene que brindar un tratamiento quirúrgico. Este tratamiento quirúrgico puede ser las craniotomías descompresivas y lo más actual las aspiraciones estereotácticas o incluso las aspiraciones endoscópicas. ¿Qué tipo de tratamiento quirúrgico va a ser de elección? Todo va a depender de las características hemodinámicas que tenga el paciente y el neurocirujano va a elegir cuál tipo de tratamiento quirúrgico va a ser el de elección. Y bueno, aquí están algunos ejemplos de los pacientes que hemos tenido, en el cual podemos ver en la imagen del lado izquierdo el edema cerebral que se tiene, y aquí está haciendo el clivaje de una de las arterias por una malformación arteriovenosa que causó la hemorragia cerebral. Aquí podemos ver una hemorragia subaracnoidea donde están los coágulos presentes una vez que salió la dura madre, y ese es un ejemplo de un edema cerebral bastante pronunciado. Y aquí no traigo una segunda foto, pero bueno, también se empleó no solución salina hipertónica, se utilizó mannitol para reducir el edema. Y solamente uno de los cuidados que se tiene que tener con el mannitol es el edema cerebral de rebote, ¿vale? Entonces, para que también se tenga en consideración. Y bueno, por mi parte sería todo. Estas son las referencias bibliográficas que utilicé para el desarrollo de esta práctica. Y bueno, con toda confianza, si gustan, les puedo pasar todos los artículos para que los tengan y los revisen más a detalle. Muchas gracias.